imagen que habían escogido para el tema, porque en ella veo la iglesia de la que hoy quiero hablarle. Una iglesia que corre una carrera en pos de un propósito. Y veo que esta corredora va por un campo, es decir, no está en una pista, no está en un lugar abierto, sino que está en un lugar donde hay obstáculos, donde hay un terreno árido, donde hay quizás piedras en su camino. Y eso me hacía reflexionar acerca de la palabra que Dios me daba para ustedes hoy. Y es que la carrera que llevamos siempre va a ser una carrera con obstáculos, una carrera difícil, pero es una carrera en pos de Dios, en pos de la palabra, en pos de un propósito, en pos de Cristo. Y cuando caminamos, cuando tenemos en nuestra vida metas y tenemos carrera que tenemos por delante que culminar, pero siempre lo hacemos con la fuerza del Señor, siempre lo hacemos con nuestros ojos puestos en Cristo, pues podemos ser como esa corredora que va por un camino difícil, pero que su esfuerzo no es en vano. ¿Cuánto dicen amén? Y hoy la palabra que el Señor me da es las metas y los propósitos en nuestras vidas como cristianos. Quiero para empezar un poco que parafrasear lo que son las metas. Y encontraba que es un lugar o es un punto donde termina una carrera. Lo que podemos ver en esta imagen, ella lleva una carrera, pero tiene un final. Y ese final es el que es preocupante siempre en nosotros y es lo que debe de preocuparnos. La carrera siempre va a ser difícil porque necesita preparación, habilitación, esfuerzo. Lo que nos debe de preocupar no es en sí la carrera, sino los obstáculos que vamos a tener en medio de la carrera, el final de la carrera y el propósito que al final vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa es el fin al que se dirigen las acciones, sus deseos de una persona. Porque es que como seres humanos constantemente nos estamos poniendo meta. Siempre tenemos en nuestras vidas algo que queremos alcanzar. Pero cuidado con lo que queremos alcanzar, a donde queremos llegar y de la manera en la que queremos obtenerlo. Otro punto es que en el resultado que una persona se compromete a lograr en un determinado tiempo. Y este es uno de los puntos que más me preocupa porque nosotros como seres humanos siempre andamos apurados. Es verdad que la vida, el medio que nos rodea a veces nos hace andar agitados, pero cuidados, hermanos, cuando andamos en caminos que nos llevan a vivir una vida sin medida, una vida sin límite, una vida sin propósito, a llevar carreras que no tenemos en cuenta en pos de qué van, ni de qué manera la vamos a tener, ni de qué manera vamos a obtener el resultado final. Las metas, la palabra meta viene del griego que significa más allá de o después de. Y es curioso, encontraba que en el hebreo no se usa la palabra meta con el significado que nosotros tenemos, porque la palabra meta en hebreo significa muerto. Y en el griego, ya le comentaba, es algo que llega hasta un lugar, pero sabemos que a veces hay metas que cumplimos, pero que requieren algo más allá de lo que nos exigen. Y eso me hace a veces, me hizo recordar lo del siervo inútil, porque a veces tenemos una meta, nosotros que somos servidores, y bueno, hacemos solo lo que se nos pide, pero siempre el siervo útil va un poquito más allá. Si estoy en el baño, por poner un ejemplo de lo más difíciles en el servicio, no es solamente mantener el orden, sino también que los hermanos que vengan, sus necesidades sean cumplidas. Pero si necesito en un momento determinado ir un poquito más allá de, pues ahí está mi disposición como servidor. ¿Cuántos dicen amén? Las personas nos trazamos meta.
porque consideramos que de alguna manera nuestra vida mejorará. Y esto es un poquito complicado en nuestra vida como cristianos, porque hay metas que nos pueden mejorar nuestras vidas, pero nos pueden llevar al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Hay propósitos, digamos, objetivos que como seres humanos, en nuestro centro de trabajo, nuestra vida laboral o en nuestra vida social, nos pueden llevar a pecar, porque nos llevan a tener acciones que no son agradables ni están en el propósito de Dios. Y en eso tenemos que ser cuidadosos. Nosotros como cristianos tenemos que llevar siempre una medida. El cristiano tiene una medida. Yo no sé si usted lo entenderá, pero la medida del cristiano es sí, a papá le agrada, sí, estoy bajo su voluntad, sí, lo que hago es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un testimonio vivo al mundo. Nosotros tenemos que marcar una diferencia y nosotros somos una Biblia abierta a aquellos incrédulos y necios, como decía mi hermano el anciano Brian, que muchas veces se nos embota el entendimiento y creen que no necesitan nada. Pero cuando miran a través de nosotros el testimonio de Cristo, entienden que sí necesitan de Cristo. Bíblicamente es el mensaje de Dios revelado. Le hablo del propósito, porque si ven el tema es las metas y los propósitos. Y entonces encontraba que bíblicamente es el mensaje de Dios revelado a través de la palabra, que incluye su voluntad para la tierra y para la humanidad. El propósito de Dios, hermanos, todos los conocemos: redimir al hombre y que encontrara la salvación para poder encontrar la redención y llegar a cumplir el propósito de Él de encontrarnos nuevamente con nuestro Padre, de volver de nuevo a casa. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que todo en nuestra vida, hermanos, quiero que escuchen bien, todo en nuestra vida, por más pequeño que parezca e insignificante, puede ser una medida para que nuestro propósito, puede ser un obstáculo, puede ser una manera de señalamiento en nuestra vida como cristianos para que sea manchado el propósito y el testimonio de Cristo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos un propósito. El propósito es llegar a la meta final, llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a ser la amada, a ser aquella que se va a casar, aquella que va a ser escogida, aquella que es especial ante de los ojos de Dios. Y todos nosotros creo que tenemos el mismo propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como dice Eclesiastés 12:13, el propósito de Dios es que temer a Dios. Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios, guarda sus mandamientos y haga y viva conforme a su voluntad. Ese es el propósito del Señor, que usted y yo vivamos conforme a su voluntad, cumpliendo sus estatutos y sus mandamientos. Hasta aquí le he dado un bosquejo de lo que son las metas y los propósitos. ¿Por qué? Porque toda meta que nosotros como seres humanos vayamos a emprender nos va a llevar a un propósito. Pero tiene que ser el propósito de Dios, no el propósito nuestro. ¿Por qué le digo? Porque como humano, le decía, tenemos muchas metas en nuestras vidas. Queremos alcanzar ser ingeniero, queremos alcanzar ser médico, y para eso tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que los medios para llegar tienen que ser lo que a Dios le agrada. Hoy usted tiene una meta en su trabajo y es llegar a reunir el dinero para un carro o para una casa. ¿Cuántos dicen amén? No la quieren, ustedes no se preocupen, yo los recibo. Yo recibo la bendición. Pero esa meta que usted lleva es de reunir un dinero. Pero ¿mediante qué medio usted va a reunir ese dinero
para alcanzar una meta porque su propósito es vivir mejor. Cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque hay metas que nos separan, que nos alejan del propósito de Dios. Porque en medio de querer alcanzar una meta, podemos recurrir a métodos que no son lo que a Dios le agradan. Podemos llegar a lugares, tener amistades, hacer cosas que a Dios no le agradan. Podemos abortar. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar, estamos en la iglesia, por ponerle un ejemplo, y nuestra meta es llegar a ser líder. Pero queremos ser líder y no queremos pagar el precio para llegar a ser líder. Esa es mi meta, llegar a ser líder. Pero ¿acaso vamos a pagar el precio para llegar a hacerlo? Como dice nuestra madre, muchos quieren la gloria, pero no quieren la historia. No les interesa cómo se llega. La vida de un ministro no es fácil. Y muchos quieren a veces ponerse en los zapatos de los ministros, pero cuando quieren llegar a ponerse los zapatos sin antes haber recorrido digamos que un tiempo pasado por prueba, pasado por prensa, pasado por proceso, pasado por desiertos y pruebas que hacen que poco a poco vayas limando las cosas que a ti no te agradan para que pueda alcanzar el propósito final. Porque todos traemos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un propósito. El que no tenga un propósito en Cristo, el que no lo conozca, es preocupante, y es momento de que comencemos a preocuparnos cuál es el propósito de Dios en nosotros. Porque la meta es larga. Largo camino nos resta hasta llegar al propósito final, que es volver a casa. Ese tiempo es un tiempo de prueba, de desierto, es un tiempo de proceso, es un tiempo de tormenta, es un tiempo en el que nos van a meter en una prensa, en el que nos van a sacar el jugo, en el que nos van a virar y a voltear para todos los lados a ver qué soltamos. Entonces, todos tenemos un proceso. La iglesia tiene que andar en pos de alcanzar el propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El propósito nos motiva a seguir esforzándonos. Cuando conocemos el propósito de Dios, cuando nosotros sabemos para qué hemos sido llamados, hay algo que se activa en nosotros. Uno de los turnos proféticos hablaba del avivamiento. Cada vez que se habla del avivamiento, algo en nosotros se activa. Es el deseo, el anhelo de que eso suceda. ¿Por qué? Porque hay un propósito, y es que el pueblo de Dios se levante, es que el pueblo de Dios alcance las calles, alcance esa iglesia que está allá afuera. Pero en el camino vuelve de nuevo la iglesia al silencio. Vuelve de nuevo a la iglesia a olvidar que hay un propósito y alcanzar las almas que están allá afuera. Entonces la iglesia no puede olvidar que el propósito final que tiene, uno de los propósitos de la iglesia es alcanzar la mayor cantidad de almas para ganarla para Cristo. Pero eso se olvida con facilidad porque nos enfocamos más en la meta que en el propósito. Ahora, quiero que estemos, quiero para empezar, que los muchachos me pongan Filipenses 3:14. Pablo es un hombre que en la Biblia nos enseña mucho. Yo lo oigo a usted, lo veo a usted tan calladito hoy. Espero que mi tema le agrade. Filipenses 3:14 nos dice algo de Pablo y dice: prosigo a la meta. Yo no sé para usted, iglesia, la meta para mí es Cristo. Todo cristiano tiene que tener esa meta. Si no la tiene, y usted dirá: ya yo soy cristiano, ya yo tengo a Cristo. No, hermano, perdónenme, pero muchos llegan a la iglesia, hacen una oración de fe, se sientan en una silla y nunca conocen a Cristo. Mueren y nunca han tenido un encuentro con el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros como cristianos el decir yo te acepto como mi Señor y Salvador no es suficiente.
tenemos que tener una meta y esa meta es Cristo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, el propósito que el Señor ha puesto en nosotros, que es ser llamado, ser preparado para ser la novia, aquella que se va a casar. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Miren, la iglesia lleva una carrera y es la carrera que corre para llegar a ser la amada. Pero tristemente dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque la carrera que lleva la iglesia, no todos se van. Yo sí me voy a casar. ¿Y ustedes? ¿Cuántos dicen amén? Perdón. No todos se van a casar con el novio. Entonces, Pablo decía que así es la iglesia. Comparaba a la iglesia con un corredor. Todos los que corren llevan una meta, pero no todos alcanzan el premio. Pero cuando vemos el premio que llevan los corredores, al final que alcanzan, tienen medallas de plata, medallas de oro y medallas de bronce. Hay un verso que ahora no recuerdo mucho, que habla de la plata, del oro y de la hojarasca, porque para nosotros ese bronce significa eso. Pero nosotros no podemos conformarnos con querer tener la plata o el bronce. Yo no sé ustedes, pero yo quiero correr por la medalla de oro, por la corona, por el final, por ser la amada, por ser esa que se va a casar con el novio. ¿Cuántos dicen amén? Anhelar ser la amada es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro. Es la que tiene la mirada en Cristo, la que no desfallece. Es esa iglesia que tiene y que conoce el propósito que Dios tiene en ella. Cada uno en su lugar, cada uno en su momento, cada uno desde su puesto. Es un complemento, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que tiene que funcionar en una misma unidad. No hay división. Hoy yo compartía con alguien, porque Ebenezer Holguín siempre peleó por extender las estacas. Esa era nuestra meta, que nuestra iglesia creciera. Y queríamos que fuera en nuestra tierra, ¿verdad? Es un anhelo de todos. Pero a papá le plació que fuera en otro lugar. Y así nació lo que hoy es Ebenezer Tampa, con nuestros padres espirituales, gloria a Dios. Pero no podemos separar a Tampa de Holguín. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Somos un mismo, andamos en un mismo espíritu. Aquello que en un momento fue una carrera para nosotros, porque queríamos llegar a una meta, porque queríamos que la iglesia se extendiera, porque queríamos extender las estacas, porque queríamos multiplicar la semilla, la palabra, porque eso es una parte de Ebenezer. Somos prosperados por la palabra y la palabra tiene que cobrar vida. Y de rodillas en cada día clamábamos al Señor y el Señor nos escuchó, el Señor nos respondió. Y nació Tampa. Pero Tampa no es una iglesia extra, somos nosotros mismos. Es la iglesia de Cristo. No hay denominación, es un mismo cuerpo. Entonces, nosotros seguimos una meta. La iglesia de Holguín y la iglesia de Tampa sigue siendo el mismo cuerpo. La iglesia de Vista Alegre, la iglesia de Pueblo Nuevo, de donde quiera que esté en cualquier rincón del mundo, lleva el mismo objetivo, lleva el mismo propósito, lleva la misma meta: alcanzar, llegar al llamado supremo, llegar a ser la novia. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos que entender que no podemos ser un corredor más. Tenemos que ser alguien especial. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos ser perdedores, porque nosotros tenemos un Padre que nunca ha perdido una batalla. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de Dios. A los que creen en Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios, y nosotros ese nombre tenemos que reconocerlo. Y el que se cree y sabe que es hijo, sabe que tiene herencia. Y eso es parte de nuestra meta, alcanzar la herencia. Esa es nuestra y no pertenece. Y como iglesia y como hijos de Dios, tenemos que saber llegar y arrebatar esa herencia que hay, porque es nuestra. Yo no sé usted, pero yo digo amén porque sí me pertenece. Gloria a Dios, Señor. Viendo a Pablo, voy a seguir con Pablo, porque me gusta las cosas tan hermosas, las experiencias y la experiencia que dejó a través de sus cartas. Y el Espíritu me dejaba ver a Pablo en dos facetas. Saulo de Tarso. ¿Cuál era la meta de Saulo? Dice Hecho 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y lo entregaba a la cárcel. Wow, hermano, ese era Saulo de Tarso. Un hombre arrogante, con autoridad, con posición, con disposición y poder. Un hombre que no tenía límite porque entendía que lo que estaba haciendo era correcto. Cuidado. Cuando creemos que lo que estamos haciendo es correcto y no tenemos la revelación de la verdad, que es la palabra de Dios. Pero Pablo en aquel momento creía que tenía la razón. Dice en un verso un poco más arriba o abajo que la ley la cumplía a cabalidad. Para él, esa ley que cumplía era lo que tenía que hacer. Pero ¿acaso aquello era el propósito de Dios en Pablo? No lo era. Porque vemos que cuando Saulo de Tarso le plació al Señor ponerle freno y pararlo, tuvo un encuentro con el Señor. Y yo miraba esto y me decía: Padre, haz eso con todos aquellos de dura cerviz que no han entendido que el poder del hombre es limitado. No hay hombre que tenga poder sobre la tierra que alcance de tener el poder de Dios. No lo hay. Aquel que se cree que lo tiene es un necio. Y tristemente sabemos que hay muchos que se creen poderosos sobre la tierra, pero un día van a estar delante del Señor y van a tener que dar cuenta por cada una de su arrogancia. Y cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor, su meta se acabó, porque comenzó entonces la meta de Dios, porque Dios tenía un propósito con Pablo, y era que fuera el perito arquitecto de la iglesia. Y eso es lo que hace con Saulo. Convertir a aquel hombre sanguinario mirado por la iglesia en aquel tiempo como lo más cruel. Aquel hombre que no tenía límite, Dios le puso un límite. Aquel hombre que era necio, Dios le dio sabiduría. Aquel hombre que era arrogante, Dios le puso un aguijón para que entendiera que no era como hombre que iba a llegar al propósito final. Era como espiritual, como hijo de Dios, manso, sabio. Un hombre que entregó todo, dice, todo me es por nada, me es basura, dice en algunas traducciones. Porque Pablo entendió, como dijo él: he vivido en la riqueza, he vivido en la pobreza, he tenido metas, la he cumplido,
porque era rico, era un hombre de poder, era un hombre que temblaban los demás cuando le veían. Sin embargo, la meta que como hombre supo correr no le sirvió para nada. ¿Son malas las metas? No, las metas no son malas. El problema de las metas es que tenemos que entender a dónde nos llevan y bajo qué término las tenemos, las llevamos. Porque cuando como hombre nos hacemos metas, como le decía, que no están alineadas al propósito de Dios, tenemos el peligro de llegar, de que esa meta nos lleve a la muerte. Y lo vemos en Judas. Judas quizás no tenía la meta de ser rico, pero el dinero sí era su meta, porque expuesto fue en la palabra. Entonces, Judas no le importó nunca caminar una meta a los pies de Cristo, porque, como dice, nació y creció al lado del Señor. Sin embargo, para Judas era más importante la meta que llevaba. No le importó los medios que usó para llegar al final. No le importó vender por 30 monedas al Señor. No le importó traicionar la confianza que había puesto en Él. No le importó. Por eso cuidado, hermano. Cuidado cuando, siendo usted cristiano, sus metas son oscuras, sus metas son confusas, sus metas son sucias y el final de su carrera es muerte. Y es fácil reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque Judas en algún momento de su vida tuvo que entender que el camino que llevaba no lo iba a llevar a nada. Sin embargo, no se arrepintió. Hay muchos que aunque sepan que el camino que lleva es directo al infierno, no se arrepienten. Hace unos días atrás conversábamos con mi pastor y reflexionábamos que hay muchos que por más que lo intentemos no se van a salvar porque son hijos de perdición. Como dijo Jesús, de los que me diste ninguno se ha perdido, solo el de perdición. Entonces nosotros tenemos que entender clarito que el propósito te lleva a la vida, pero hay metas que te llevan a la muerte y tienes que ser cuidadoso con eso. Hechos 15:35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ese era el propósito que Dios quería con Pablo y Pablo lo cumplió. Hay un verso que dice, y no se los di a los muchachos y por lo que veo aquí se me olvidó ponerlo. He terminado mi carrera y he guardado la fe. Y nosotros tenemos que ser como Pablo, guardar la fe, guardar la confianza en Dios, porque cuando tenemos confianza en la carrera que llevamos y sabemos que el propósito que tenemos está en la mano del Señor, todo lo que hacemos es para bien, dice la palabra. Estamos viviendo momentos difíciles porque sabemos que muchas familias han sido divididas, porque muchos hermanos han salido en travesía. Y saben de qué estoy hablando. Y tristemente hay muchos que se han ido bajo su propia voluntad, llevando una meta de hombre, por un fin bueno. No digo que no, es bueno, porque quieren mejorar. Pero lo han hecho a la manera del hombre y no a la voluntad de Dios. Lo han hecho en el tiempo del hombre y no en el tiempo de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y agradable y que el tiempo de Dios es justo. Dios no se atrasa ni llega antes ni después. Dios siempre es justo. Otro hombre que quiero compartir con ustedes su testimonio es Jonás. Este precioso hombre, todos los conocemos. Y ahí quiero detenerme porque quiero que vean de lo que le estoy hablando. Jonás tenía un propósito. Jonás era un hijo de Dios, había sido llamado, había sido escogido, había sido
preparado. Dios le hablaba. De hecho, le habló a Jonás para darle una orden. ¿Cuánto dicen una orden? Una orden. Como muchas veces recibimos de nuestros ministros una orden y no la cumplimos porque creemos que somos más sabios que ellos, porque creemos que tenemos la razón nosotros y no ellos, porque creemos que a la manera que nosotros lo vamos a hacer va a ser más efectiva y no la de ellos, porque creemos que ellos no conocen la verdad completa y nosotros tenemos la razón. Pero quiere que le diga algo: aunque ellos nada más sepan una parte de la historia, reciban el consejo. Recibamos el consejo. ¿Saben por qué? Porque no están en el lugar donde están porque quieren, sino porque han sido preparados, habilitados y escogidos por el Señor. Jonás era un hombre de Dios. Sin embargo, cuando recibió el llamado del Señor, cuando el Señor le dio una orden, le dijo: no, ese hijo del diablo no. Yo no voy a llevar la palabra donde está él. Yo no voy a predicarle. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Cuidado, hermano. Porque Jonás sabía de Nínive, pero creía que no eran dignos de la misericordia de Dios. Y todos, aun los impíos que hoy no conocen al Señor, son dignos de la misericordia. Porque un día nosotros estuvimos donde están ellos hoy. Y a Jonás se le olvidó de dónde el Señor un día lo había sacado. Quizás se le olvidó lo que el Señor había hecho. Se le olvidó quizás cuántas veces tuvo misericordia de él. Y en vez de coger a Nínive, todos sabemos que cogió en dirección contraria. Jonás 1:12 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hay una orden, hay una meta. ¿Puesta por quién? Por Dios. Por Dios. Pero hay hombres que son de dura servir. Cuando digo hombre, hablo del género como tal. Somos algunos de dura servir. Conozco quienes han tenido que rajarle la cabeza literalmente para que entiendan cuando el llamado de Dios le llega, tiene que ser escuchado. Cuando tenemos que rendir el orgullo, rendir la carne, rendir el ego delante del Señor, para entender, para ser preparado, para recibir del Señor las cosas que necesitamos, porque Él no necesita. Quien necesitamos somos nosotros. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que ir delante del Señor y humillarnos, hermano. Hombre, mujer, niño, viejo, joven, negro, blanco, amarillo, de cualquier color. Somos nosotros los que tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor. El verso 3 de Jonás dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Será que podemos engañar al Señor? ¿Será que podemos huir de Él? Mire, por más que usted corra, hermano, le va a alcanzar la mano de Dios. Por más que usted se esconda, los ojos del Señor le van a estar viendo. Por más que usted sea sabio en su propio entendimiento, la sabiduría de Dios va a estar por encima nuestro. Entonces, ¿por qué ser duro de servir? ¿Por qué querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor? Dice: y descansando en Jope, y descansó y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagado su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué trajo su desobediencia? El no estar enfocado en el propósito de Dios. Porque su desobediencia fue como decirle al Señor: la razón la tengo yo, no la tienes tú. Por eso voy a hacer las cosas como yo quiero, no como tú me dices. Entonces, desobedecemos creyendo que nosotros tenemos razones, si no nos damos cuenta que la desobediencia
tiene consecuencia, y consecuencia de muerte muchas veces, porque a Jonás le costó caro, le costó llegar al Seol, le costó rendirse. Mira si era duro, que al tercer día fue que vino a reaccionar, pero tuvo que hacerlo. Muchos de nosotros hemos tenido que ser llevados hasta lo más profundo para que podamos entender que el lugar donde mejor podemos estar es en la casa del Señor. Gloria a Dios, si es para Él, désenlo fuerte. Mira, hermano, a veces nos desenfocamos. ¿Sabe por qué? Porque ponemos nuestros ojos en el hombre. Porque cuando nosotros estamos bien enfocaditos en el Señor, zarandeo siempre va a venir. Siempre va a venir, hermano. Pero cuando la diestra del Señor nos sujeta, aunque la tormenta recie, en la barca, si Él está, no se mueve nadie. Porque Él tiene la autoridad para reprenderla, para detenerla y para hacer que en nuestra vida permanezcamos en donde estamos. Pero cuando nos desenfocamos, hermano, es como si yo quisiera andar a oscuras sin espejuelo. ¿A quién le voy a hacer creer que no lo necesito, mi hermano? Si a veces ando con dos y no alcanzo. ¿A quién le voy a hacer creer? Mire, aunque me ponga lente, de alguna manera usted me va a ver, aunque sea el medio extraviado, y va a decir, usa lente. ¿Amén o no amén? La verdad es la verdad, hermano. No podemos desenfocarnos del Señor. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque cada minuto de nuestra vida, gloria a Dios, Padre. No hay un momento en nuestras vidas, no lo hay, en el que nosotros no necesitemos de Dios. No hay un momento en nuestras vidas en la que nosotros podamos andar conforme a nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprendemos a depender de Él, entendemos que todo es mejor. Todo tiene un color diferente, tiene un tiempo diferente, no importa la circunstancia. ¿Sabe por qué? Como compartíamos en el tiempo de honra, y lo voy a volver a repetir. Puede ser que nosotros en un momento determinado creamos que podemos, pero siempre vamos a necesitar del Señor. Siempre, cuando dependemos de Él, cuando nosotros entendemos que somos su creación, que fuimos hechos por sus manos, eso nos da a nosotros la seguridad de que no hay una parte en nosotros que Él no conozca. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Dice que no ha llegado el pensamiento todavía a nuestra mente y ya el Señor lo conoce. Entonces, no querramos ser sabios en nuestro propio entendimiento, no querramos hacer mentiroso al Señor, hermano. Nosotros necesitamos de Dios más que Él de nosotros. Otro hombre que quiero hablar es Gedeón. Nosotros en casa le conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que era un hombre que no era valiente, no era de los valientes de David. Más bien era un hombre tímido, por no decir cobarde. Pero en Gedeón había una meta, y era guardar la mayor cantidad de alimento para su casa. Dice Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, el cual era de Joac de la encina, la cual era de Joac Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Todos en casa conocemos el pasaje. Y sabemos que por 7 años
Descendían los madianitas después que el pueblo había preparado la tierra, sembrado. Ahí cuando iban a recoger el fruto, venían los madianitas, venían los amalecitas, y dice que una parte de la tribu del oriente y destruía el sembrado. Pero esto era el pueblo de Dios, porque era un pueblo duro de servir. Era un pueblo que constantemente se olvidaba del Señor. ¿Por qué estaban pasando? 7 años pasaron en esto. ¿Por qué? A veces muchos estamos, y digan conmigo, aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Pasan años en un mismo proceso y se preguntan por qué estamos reciclando el problema cada cierto tiempo. ¿Por qué nuestra vida cae en lo mismo una y otra vez? Y no nos damos cuenta que por nuestra dura servir, que porque nosotros mismos provocamos que venga de nuevo el espíritu cíclico a nuestra vida. El pueblo de Israel constantemente se apartaba del Señor, y solamente cuando le pegaban el pie bien duro encima, se acordaba de Dios y clamaba al Señor. Y aquí llevaban ya 7 años, y en este momento estaba Gedeón tratando de guardar la mayor cantidad de trigo. Dice Jueces 6:16 que Jehová se le apareció y le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La meta de Dios para Gedeón era que se esforzara, que fuera valiente. Dios quería que encontrara el hombre que había dentro de él, porque se creía un hombre cobarde. Como muchas veces nosotros creemos que no somos dignos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y dejamos a un lado la palabra que muchas veces nos han dado, la palabra que estamos escuchando, el alimento que recibimos, la manera en la que nos enseñan, porque creemos que no es importante, que no nos va a llevar a ningún lugar. Yo le doy gracias al Señor por nuestra casa, porque así como ha sido puesta sobre nosotros que el ministerio Ebenecer es un ministerio prosperado por la palabra, nosotros no lo hemos creído, porque así es. ¿Cuántos dicen amén? Nos alimentamos, y donde hay buen alimento hay buena palabra, sin orgullo y sin ego. Pero hay muchos que desechan lo que reciben. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué desechar lo que estás recibiendo si es un alimento bueno? Es un alimento preparado, es un alimento que se te da conforme a tu necesidad. ¿Por qué querer comer lo que todavía, o para lo que todavía no estás preparado? Y usted dirá, el pueblo de Israel tenía buen alimento, hermano. Tenía buen alimento, tenía buena tierra y cosechaba bien, pero tenía un problema. Se había olvidado del que le había dado el alimento, se había olvidado de quien bendecía la tierra, y se había olvidado de su creador. Por eso en aquel momento estaban metidos en este problema. Por eso Gedeón era un hombre que no creía, porque lo que había aprendido era lo que había visto en su pueblo. Un pueblo que no creía, que no buscaba de Dios. Y aquí estaba Gedeón tratando de hacer algo por su propia fuerza. Dice la palabra que Dios le dijo en el verso 6:16 que ciertamente, dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué les repito el verso? Porque muchas veces el Señor nos ha dicho: esfuérzate y sé valiente. Muchas veces el Señor nos ha dicho: yo estaré contigo hasta el final de tus días. Muchas veces el Señor te ha dicho: eres vencedor porque yo peleo por ti.
Y sin embargo, una y otra vez nosotros no nos hemos creído que el camino que llevamos es el mejor, que el lugar donde estamos es el mejor, y que un día en los atrios de Dios, en los atrios de su casa, es mejor que 1000 fuera de ello. No mires la casa de Dios como un lugar transitorio. La casa del Señor es un lugar para habitar por siempre hasta que el Señor venga por nosotros. Para terminar, quiero hablarle de Nehemías, un hombre que estaba al lado del rey, un hombre sabio, y en el verso 1, Nehemías 1:4 dice: cuando oí esta palabra, me senté y lloré. Parafraseándole un poco el verso, sabemos que Nehemías recibió la noticia de que su pueblo estaba afligido, y en su corazón hubo un quebrantamiento, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el problema de nuestro hermano es nuestro problema. Hoy quiero, a través de este versículo, hablarle directamente y un poco más allá a los que somos intercesores, porque nosotros como intercesores tenemos que entender que cada vez que de nuestra boca va a salir una oración, tiene que ser con el entendimiento del corazón, porque dice que de lo que hay en él es de lo que nosotros hablamos. Por eso yo les ruego a los intercesores que entendamos que tenemos que hacer el problema del hermano nuestro. Eso le pasó a Nehemías. Nehemías tenía una vida tranquila, placentera, porque vivía en el palacio al lado del rey. Sin embargo, Nehemías entendió cuando supo la noticia de que sus hermanos estaban viviendo un tiempo de tribulación, que era momento de tirarse de rodillas. La oración puede cambiarlo todo, puede cambiar el rumbo de una nación. Intercesores, levantémonos con fuerza. Donde quiera que haya un intercesor, no importa de dónde sea, tiene que entender que su oración es capaz de cambiar el rumbo de una nación. La nuestra, la suya, de donde quiera que escuchen el mensaje. La oración de un intercesor puede cambiar una familia, puede cambiar la vida de un hermano. A veces miramos a un hermano y vemos en su rostro tristeza. No nos importa el problema, hermano. Lo que nos importa es entender que la tristeza que hay en el corazón de nuestro hermano es parte nuestra. Nosotros tenemos una meta, y es ser reparadores de portillo. Y se lo digo a toda la iglesia, porque toda la iglesia está llamada a interceder, a ser intercesora. Toda la iglesia, porque todos somos hijos de Dios. Y si todos queremos los beneficios del Señor, todos tenemos que hacer lo que el Señor manda. Y uno de los mandamientos, una de las palabras, una de las cosas que el Señor nos manda es amarnos los unos a los otros. ¿Amén o no amén? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que mirar el problema ajeno como nuestro. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías dice el verso 4 que cuando escuchó la palabra lloró. Hizo duelo durante días, ayunó y oró. Y eso es lo primero que tenemos que hacer como intercesores, como hijos de Dios. Levantarnos en ayuno y oración. Lo segundo es humillarse, confesar y perdonar. Porque si no sabemos hacerlo, nuestro corazón no está dispuesto ni listo para interceder por el hermano. Conversión, humillación y perdón. Humillarnos delante del Señor, rendir nuestra voluntad, confesar, porque dice la palabra que el que confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Y el perdón. Porque si usted no sabe perdonar, ¿de qué manera podemos pedirle al Señor que nos perdone? ¿Cuántos
hemos sido heridos por circunstancia, por hermanos, por familia. Pero ninguno de nosotros tiene el derecho de guardar, porque si guardamos en nuestros corazones, le estamos dando derecho legal al enemigo a que se levante en contra nuestra. Pero también le estamos dando derecho legal al enemigo que se levante contra nuestra casa. El verso 6 dice: esté ahora atento tu oído. Y esta es la oración, quiero que me escuchen, la oración que Nehemías le hacía al Señor. Quiero terminar con este verso, porque quiero que escuchen y entiendan lo importante que es la oración. Lo importante que como intercesores, como hijos de Dios, iglesia, tú eres intercesora. Lo importante que es la oración. La oración es un arma poderosa. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, Padre amado, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Porque no es un día, hermano. Perdónenme. A veces queremos orar y recibir, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor nos lleva a estar de rodillas, porque es la única manera que le buscamos. Muchas veces el Señor nos lleva a estar en aflicción, porque es la única manera que le recordamos. Muchas veces el Señor nos hace tener necesidad, porque es la única manera que tenemos de necesitarlo. Muchas veces nos hace pasar por momentos difíciles, porque es la única manera que un día vamos a poder decirle a otro: yo te entiendo, porque yo pasé por eso. Dar una palabra, porque sepa que el dolor del hermano un día tú lo sentiste en tu propia carne. Dice el verso: por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa hemos pecado. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y este verso me conmovía, porque a veces oramos con orgullo, oramos con arrogancia, porque creemos que somos los mejores, porque creemos que hacemos la mejor oración, porque no tenemos pecado. Que tire la primera piedra aquel que no ha pecado. Que tire la primera piedra, porque todos somos pecadores. A diario, en nuestra naturaleza, somos pecadores. En el verso 3, en el verso 8, Nehemías hace memoria, intercesores. ¿De qué manera vamos a clamar al Señor si muchas veces no sabemos clamar con el entendimiento de las promesas que hay en la palabra? Mi casa y yo te serviremos, Señor. Tu palabra dice que clamemos a ti y tú nos responderás. Que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Son tantas las promesas, estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Son tantas las promesas, hermano. Son tantas las promesas que podemos usar para tocar el corazón de Dios cuando clamamos por el problema de otro. Son tantas las palabras que necesitamos, pero todas ellas están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Esa espada que dice que es tan cortante como una espada de doble filo. Quiero que la iglesia se ponga de pie. El verso 8 dice: pero si os volviereis a mí
y guardaras mis mandamientos y los pusiera por obra, aunque el verso 8 dice, perdonen porque es un error, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9. Dice, pero si os volviere a mí y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aunque esté en los confines de la tierra, aunque por tu dura servir te hayas marchado, aunque esté en problemas y situaciones, le estaba diciendo, si tu pueblo está allá, tú has prometido que lo traerá. Nehemías le rogó al Señor, pero si os volvieres a mí, es tu palabra. Tú dices que si nos volvemos a ti, dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo yo te recogeré. Y guardara mi mandamiento y lo pusiera por obra, si hace mi palabra, si vive conforme a mi voluntad, si hace lo que a mí me agrada. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, aunque te haya ido lejos, aunque te haya marchado, yo te voy a traer a casa de nuevo. Aunque te hayas enojado conmigo, yo te voy a perdonar. Yo te voy a traer, porque tienes una marca, porque tienes sobre ti algo que le pertenece, tu vida, porque ya fuiste escogido, porque fuiste llamado, aunque un día te marchaste, aunque esté en los confines de la tierra. De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar. Yo te voy a traer a mi casa. Como hijo pródigo yo te voy a traer. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a dar vestidura nueva y voy a poner en tu mano un anillo de compromiso. Yo voy a hacer de ti de nuevo lo que hay en mi corazón, mi hijo. El verso 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Porque el pueblo de Israel había entendido que solo clamando al Señor sus metas y sus propósitos iban a ser diferentes. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, dice Nehemías. Como iglesia debemos de tener una meta, hermano, que Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto debe ser el camino, el propósito de todos nosotros. Hoy quiero que entienda, iglesia, que nosotros como hijos de Dios tenemos mucho camino por recorrer todavía. Tenemos muchas cosas por hacer, pero todo ese camino que nos resta, esa carrera hasta llegar a la meta final, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Si usted ha estado enfadado con el Señor, si usted ha estado haciendo cosas que no le agradan al Señor, si su meta en algún momento lo ha hecho mirar sus ojos y apartarlo del Señor, hoy el Señor le está llamando a que se arrepienta. Le está llamando a que se ponga a cuenta. Le está llamando y le está diciendo, tu meta te está llevando a un lugar donde a mí no me agrada. Tu meta te está llevando a un lugar
con la que no debe de estar. A hablar de la manera en la que a mí no me agrada. A vivir de la manera en la que a mí no me agrada. Porque aunque los beneficios son grandes, el final es de muerte. Hoy quiero dejar este mensaje que quizás no es la manera en la que están acostumbrados a verme predicar, pero por más que quise cambiar el mensaje, papá no me lo permitió. Y tengo que reconocer lo que es un mensaje que me costó lágrimas. Y lo comparto con ustedes porque a veces nosotros nos hacemos metas. Y mi meta era querer complacer quizás mi propio ego, mi propia demanda de hombre. Pero la meta de Dios no era esa. Era hacerle entender a su pueblo que no todas las metas son agradables a Él. Era quizás traerle un mensaje diferente. Pero el Señor quería que su mensaje tuviera un propósito. Y es hablarle, aunque sea a una persona, pero que esa persona entendiera que el camino que ha llevado, que la meta que ha tenido, no ha sido la que el Señor ha escogido para él. Que el propósito que tiene para él, que tiene para ella, es otro. Es simple y llanamente hacer su voluntad, venir a su casa, porque dice que es aquí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Hoy, si alguien de los que están presentes no conocen a ese Cristo del que le hemos estado hablando, si quieren reconciliarse con el Señor, si alguno ha venido y ha entendido que ha estado apartado, o que vino hoy porque el Espíritu Santo le convenció, que levante su mano para orar por él, para orar por ella. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, tú eres grande, mi Rey. Si todos somos hijos de Dios, alguno va a recibir el Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay fiesta en los cielos. ¿Saben por qué? Porque esta alma ha entendido que su propósito es llegar a Cristo, es tener un encuentro sobrenatural con el Padre, es sentir ese abrazo que nos hace sentir especial, es saber que somos hijos del Dios Altísimo. Hoy hay fiesta en los cielos porque para Dios un alma es el final de su propósito. Es hacer de esa alma su hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hemos entendido, mi Rey, que tú estás en medio nuestro. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, 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 Señor. Porque muchas veces queremos multitudes, pero Él se complace. En un alma, Él se complace. Y hoy el corazón de nuestro Padre está lleno de regocijo porque hay un alma que ha querido dejar las metas de hombre que llevaba y el camino que hasta hoy le habían apartado del propósito de Dios. El altar está abierto, iglesia. Si alguno quiere venir y decirle: hoy yo quiero que tú cambies mi propósito, hoy yo quiero que tú cambies la meta que he tenido como hombre,
Hoy yo quiero que tú hagas de mí algo diferente. Hoy yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes, que tú me limpies. Hoy yo quiero que tú hagas que en mi mente haya una metanoia. Porque si no hay una conversión genuina, un cambio de mente, no hay un cambio en nuestras vidas. Si no dejamos que Cristo entre en nuestros corazones, no va a haber en nosotros un cambio. Nuestros ojos van a seguir viendo como hombres. Y como hombres pecamos. Como hombres tenemos defectos. Como hombres somos corruptibles. Como hombres fallamos. Oh, gloria a Dios, Señor. Padre Santo, hoy tu pueblo, Señor, ha venido a tu casa, Dios amado. Santo y digno, mi Rey. He aquí un pueblo que necesita de ti, papá. Un pueblo que necesita de ti. Un pueblo que vino a buscarte. Un pueblo que vino, Señor, a buscar al Dios de lo imposible. Al Dios que no tiene límites. Saca de tu mente las fortalezas mentales que te han hecho caer, que te han hecho apartarte, y rinde tu voluntad, porque hoy el Rey de Reyes está dispuesto para su pueblo. Padre, hoy tu pueblo te busca, hoy tu pueblo te necesita. Espíritu Santo, haz como tú quieras sobre ellos. Trae sobre tu pueblo paz. Trae sobre tu pueblo entendimiento. Trae sobre tu pueblo amor. Trae sobre tu pueblo un tiempo nuevo, Señor. Como decías en el tiempo profético, Padre, viene un tiempo nuevo. Iglesia, ¿quieres entrar en la nueva dimensión? Créele al Dios del que te están hablando, porque Él no es hijo de hombre que miente, no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Entra en el Cairo de Dios. Entra en la presencia del Señor. Oh, Rababai, de Terai, Saramai, que de Shena, Mai de So. Ababai, de Keimai, Sore, que. Entra en la presencia del Señor. Entra en su presencia. Padre Dios amado. Hoy cancelamos todo aquello que ha venido a detener, todo aquello que ha venido a entretener. No mires para tu lado. Deja al que está a tu lado. Porque el que está a tu lado, si no ha querido meterse en la presencia del Señor, es porque no le importa. Entra en su río. Mójate, sumérgete y busca de su presencia. No quieras ser un espectador. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, porque tú viniste a buscar a un Dios vivo y te estamos dando de lo que tiene, de lo que tenemos. Dice que de la abundancia, de lo mucho que nos da, es lo que damos. Padre, gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Grande y poderoso eres, Señor.
Gracias, amado Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Hoy ponemos en tus manos cada vida, mi Rey amado. Cada vida que ha venido dispuesta a recibir de ti, Padre. Hoy te ruego, papá, que mire la necesidad de cada uno, Señor. Y conforme, Dios, a tu voluntad, dé, Señor, a cada uno, conforme a su necesidad, mi Rey. Hoy ponemos delante de ti, Señor, cada joven, cada adolescente, Padre. Hoy ponemos delante de ti, Señor amado, cada hijo tuyo, cada hogar representado en esta casa, en este momento, en este lugar. Ahora enviamos tu palabra, Señor, hasta cada hogar. Allí donde quizás hayamos dejado, Dios amado, problemas, situaciones, Padre. Hoy enviamos una palabra de sanidad sobre los enfermos. Hoy enviamos una palabra de liberación sobre los cautivos. Hoy enviamos una palabra allí donde dejaste el problema. Hoy enviamos una palabra. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que se rompe en cadena, que se pudre en yugo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda fortaleza mental cae en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Dios mío amado, liberación sobre todo aquel que en su corazón hay falta de perdón. Padre, fluye, fluye, Dios amado, Espíritu Santo de Dios, fluye. Y entrega, Dios mío, esa semilla preciosa de amor. Esa semilla que trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Padre, trae a tu pueblo paz, gozo. Trae paz, Señor. Trae paz. Derrama sobre tu pueblo, Señor, paz y amor, papá. Trae perdón sobre aquellos, Dios amado, que no se creen dignos, Padre. Bendito Rey, en el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. Te bendigo. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y que traiga sobre ti misericordia. Que los ángeles del Señor te lleven guardado de todo accidente y de incidente hasta tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a tu pueblo en tus manos, mi Rey. Y te pido, Señor, bendito eres, Padre. Te pido que comiences a obrar, mi Dios amado. Obra, Dios. Obra, Señor, en la necesidad de tu pueblo. Y trae un tiempo nuevo, Dios amado, para todo aquel que lo necesite, Padre. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. Que el Señor te guarde. Padre, todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que el día de mañana estará en sus manos y será de bendición para su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.